Hola amigos, voy a hacer unos videos de dinámica del movimiento circular. Esta es física del CBC y creo que es para el segundo parcial. Bueno, pero para eso primero voy a definir anterior a este tema, dos temas que son muy importantes, que nos vamos a remontar, que es parte de la cinemática. Entonces, exactamente al MRU y al MCU. Este de acá más que nada es el más importante. Pero ¿por qué digo MRU o por qué voy ahí? Porque vamos a relacionarlo, que yo pienso que ya saben, o para la gente que no sabe, que en el MRU la aceleración es igual a cero y la velocidad es constante. Y en el movimiento circular uniforme también la aceleración, en vez de ser normal aceleración, en este caso es aceleración tangencial, es cero, y la velocidad tangencial es cero. ¿Okay? ¿Por qué es tangencial? Por eso mismo quiero explicar acá. Porque es tangencial, digamos que acá el trayecto de la partícula, digamos de esta partícula, si vemos la velocidad es paralela a la trayectoria. En cambio en acá la partícula me va a describir un círculo. En acá me describe una recta, por eso es rectilíneo. Acá un círculo, por eso es movimiento circular uniforme. Uniforme y uniforme. Los dos son uniformes, por eso la velocidad constante. Tienen en común, solo cambia esto de la tangencial. Y precisamente cambia, esto es el radio, porque digamos que aquí está la partícula, la velocidad cambia porque la velocidad siempre es tangencial a la trayectoria. ¿Ok? Igual que la aceleración, por eso es que lo llaman aceleración tangencial, velocidad tangencial. Una forma muy fácil de relacionarlo. Ahora sí, voy a pedir que se olviden de esto y vamos a profundizar mucho en este tema. Entonces, en el movimiento circular uniforme vamos a especificar algunos conceptos que son muy importantes para el tema de dinámica del movimiento circular, que son, por ejemplo, el periodo que se le va a denotar con una T así mayúscula, y sus unidades van a ser, lo voy a hacer así con flecha, sus unidades van a ser en segundos. Bien, el otro que tiene relación es la frecuencia. Frecuencia que se le denota con la letra F, así. Sus unidades son Hertz y que se abrevia Hz. Muy bien. Bueno, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa. Por ejemplo, le vamos a poner un cartesiano acá, un eje cartesiano. Acá, aquí sería X e Y, ¿verdad? Bueno, digamos que mi partícula se encuentra en este lugar. Muy bien. Entonces, la partícula tiene una trayectoria que es circular. Bueno, digamos que da una vuelta, muy bien, pero ¿en cuánto tiempo tarda dar una vuelta? De eso es que se trata el periodo. Lo voy a escribir mejor. El tiempo que tarda en dar una vuelta. Una vuelta. ¿Ok? Y la frecuencia es la inversa del periodo, que en letras sería lo siguiente: el número de vueltas eh, vueltas el número de vueltas que da en un determinado tiempo, o exactamente lo voy a poner en un segundo, que ese es el que se utiliza más, o de esa forma. Ahora,
Ya, periodo, el tiempo que tarda a dar una vuelta, y la frecuencia, número de vueltas que da en un segundo. Ok, todo esto es en el sistema internacional, o sea, kilogramos, segundos, eso ya mírenlo en algún libro, y bueno, o tal vez algún video sobre eso. Ok, estos dos, periodo y frecuencia, tienen una relación. Para empezar, que el periodo, la formulita es 1 sobre frecuencia, ¿no? Son inversamente proporcionales. Entonces la frecuencia es 1 sobre periodo, ¿no? Esto pasó multiplicando y esto dividiendo, se intercambia, entonces hemos demostrado que son inversamente proporcionales. Muy bien, ahora vamos a ir a otro concepto, el tercer concepto, que es la velocidad angular. Velocidad angular, esta aquí es G, que se le denota con la letra W o W, como lo llamen. Bien, sus unidades van a ser radianes sobre segundos, o le dicen por segundos también, radianes por segundos sobre segundos, pero yo lo escribo así, también lo hablo así. Bien, la frecuencia, la velocidad angular es el, el desplazamiento del ángulo sobre tiempo. Por ejemplo, voy a hacer aquí, lo voy a explicar aquí abajito. Tengo un círculo, aunque no parezca un círculo. Tengo el eje cartesiano y digo, bien, este es el radio, ¿verdad? En el tiempo 1 mi partícula se encuentra 0 grados, ¿verdad? Porque entre el piso y no hay grados. Bueno, o sea, no hay ángulo. En el tiempo 2 mi partícula se encuentra acá y bueno, avanzó un ángulo. Y ese ángulo sobre el tiempo, que sería la diferencia, es que se mide la velocidad angular, pero la velocidad angular tiene una fórmula general que es la siguiente, y que la vamos a utilizar: 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia, porque es lo mismo, ¿no? 2pi y frecuencia es 1 sobre periodo, entonces es así. O en este caso, en vez de coma, vamos a poner igual. Muy bien, entonces voy a explicar un poco esto. 2pi sobre periodo, ¿ok? Quiere decir que avanzó 2pi, ¿no? Empezó acá, dio una vuelta entera son 2pi. ¿En cuánto tiempo? Pues el periodo mide una vuelta, por eso es que depende del periodo. Y la frecuencia también, porque avanzó 2pi y giró una vuelta, por eso hay una F ahí. Una vuelta y en un segundo, obviamente, porque también se relaciona con el periodo. Pero lo importante es que aprendan estas fórmulas y de dónde salen, etc. Ahora vamos a ir finalmente. Si no se entendió esto, más adelante yo voy a explicar, o solo si vamos a aprender con los problemas que vamos a hacer de la guía. En este caso vamos a definir el cuarto y el último, que es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, que se denota así, v sub t, y que sus unidades son metros sobre segundos. Uy, no se ve, ya. Metros sobre segundos. De una manera muy fácil de definir la velocidad es la siguiente forma, que es el perímetro sobre periodo. El periodo es tiempo, ¿verdad? Bueno, el perímetro de una circunferencia es 2pi por radio, por lo tanto sería 2pi por radio sobre periodo, ¿ok? Que te va a dar obviamente metros sobre segundos, porque todo esto me va a salir en metros sobre segundos. Entonces, en ese caso, ya sabemos cómo hallar velocidad angular, o sea, estas fórmulas son muy importantes y
Bueno, y que también aquí, por ejemplo, podríamos decir el 2pi sobre periodo es velocidad angular, por lo tanto, esto sería velocidad angular por radio también, ¿verdad? O sea, es reemplazar y las fórmulas se pueden despejar en función del que te convenga. Bueno, entonces quiero explicar aquí una partecita de la frecuencia para que lo entiendan como yo lo entendí mejor. La frecuencia normal en Hertz. Digamos, si me da una frecuencia de 2 Hz, bueno, esto quiere decir que da 2 vueltas. Acuérdense que era número de vueltas en un segundo. Bueno, 2 vueltas en un segundo, ¿verdad? Igualmente, 3 Hz, 3 vueltas en un segundo. Ahora, si yo digo, por ejemplo, hay otra forma que les va a dar en otros problemas, que va a ser de la siguiente forma, que solo cambia las unidades. Por ejemplo, la frecuencia es 2 RPM. RPM significa revoluciones por minuto. Entonces, es como decirte acá, la frecuencia 3 vueltas en un segundo quiere decir 3 revoluciones en un segundo. En vez de ser en un segundo, aquí está en minutos. Bueno, entonces tienen que solo llevarlo a segundos, ¿no? Cambiarle la unidad. Entonces, para eso yo personalmente utilizo la regla de 3 simple. La regla de 3 simple se utiliza de la siguiente forma. Bueno, digo aquí, tengo 2 vueltas, ¿verdad? O una revolución es una vuelta, o 2 revoluciones son 2 vueltas. Es lo mismo, solo cambia el nombre. Por minuto, en 60 segundos. Bueno, si en 60 segundos tengo 2 vueltas, o 2 vueltas en 60 segundos, y en un segundo, que es lo que yo estoy buscando, acuérdense que Hertz es en función de un segundo. Bueno, este tipo de operaciones se hace de la siguiente forma. Este de aquí abajo multiplicas por el de arriba y lo divides entre 60, ¿ok? Lo cual sería 2 entre 60 es 0.03 periódico, pero es 1 sobre 30 no, en decimal. Lo anterior que dije fue en decimales. Bueno, sería vueltas, 1 sobre 30 vueltas. Esto sería en fracciones, ¿no? Bueno, entonces ahora mi frecuencia ya sería 1 sobre 30 Hz. Ya lo llevé a segundos. Esta es la forma de hacer la regla de 3 simple para cualquier conversión. Claro, hay otras formas de hacer también, pero más adelante lo voy a explicar. Bueno, voy a cortar el video y en el próximo video vamos a estudiar sobre ya de dinámica del movimiento circular.